Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Isabel Caraza de la Cruz. Soy estudiante de cuarto año de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y en esta oportunidad revisaremos el tema de virus del herpes correspondiente al módulo de infectología. Este es el índice de la presentación, donde se observa el orden de cada punto que será tratado a continuación. Para empezar, debemos mencionar que los herpes virus conforman un extenso grupo de virus que compartirán ciertas características, entre las cuales están de que son virus de gran tamaño, de que su material genético está conformado por ADN lineal bicatenario y principalmente el hecho de que establecen infecciones persistentes que pueden reactivarse periódicamente, y en especial en los pacientes inmunocomprometidos. En la tabla de la derecha se observan algunos datos más específicos respecto a la estructura de estos virus y en el cuadro inferior se ve una imagen esquemática de cómo es esta, haciendo énfasis de la forma de la cápside, la cual consistiría en ser delta y cosaédrica. Además, cabe resaltar de que cada virus individualmente tendrá características propias que lo permitirán su diferenciación. Respecto a la clasificación, se puede clasificar a los herpes virus que infectan a humanos en tres subfamilias, alfa, beta y gamma. Por ejemplo, en la subfamilia alfa se van a encontrar los virus de herpes simple de tipo 1 y 2 y el virus de varicela zoster. En la subfamilia gamma va a estar el herpes virus 4, correspondiente al virus de Epstein-Barr, y el herpes virus 8, que corresponde al virus relacionado al sarcoma de Kaposi. Y dentro de la subfamilia beta encontraremos al herpes virus 5, que corresponde al citomegalovirus, al herpes virus 6, que corresponde al virus de herpes linfotrópico y al herpes virus 7. Asimismo, en esta tabla podemos observar las células las cuales serán principalmente afectadas como target, asimismo el sitio de latencia donde se van a ubicar esos virus y otras características como la forma de contagio. Cabe resaltar de que estas subfamilias se diferencian además de otras características como el ciclo de crecimiento y citopatología. En este caso, la subfamilia alfa tendrá un ciclo de crecimiento corto y la forma en la que se afectará a la célula será a través de la lisis. Por otro lado, la subfamilia gamma nos mencionan de que tiene un ciclo de crecimiento más variable y de característica linfoproliferativa. Por otro lado, respecto a la subfamilia beta, nos dicen que el ciclo de crecimiento es largo y la forma de citopatología correspondería tanto citomegálico como linfoproliferativo, dependiendo del virus que se encuentre dentro de esta subfamilia. Ahora, tratando el tema de epidemiología, cabe resaltar de que cada tipo de virus tendrá algunas características propias que los diferenciarán de otras. Sin embargo, podemos mencionar algunas características en general, por ejemplo, el hecho de que la distribución mundial de estos virus, en su mayoría, a excepción del virus herpes 8, es de carácter mundial y se considera ubicuo. Asimismo, cada uno de ellos tiene distintas formas de transmisión y algo general en sí es que el grupo de riesgo será principalmente personas inmunocomprometidas. El megalovirus este es importante debido a que se encuentra dentro del grupo de las infecciones TORCH, las cuales son infecciones que se pueden dar durante la gestación y pueden causar afecciones a nivel congénito en el feto. En este caso nos mencionan ciertos grupos de edad y las vías de transmisión predominantes, además de que algunas características importantes son que es la infección vírica más prevalente en las enfermedades congénitas, las infecciones nuevas son casi siempre asintomáticas, la vía de transmisión predominantemente vía oral y respiratoria, y los cuadros son más graves en los pacientes inmunodeprimidos. Continuando con el virus del herpes humano 6 y 7, estos van a causar lo que es el exantema súbito o rociola. Es más frecuente en las primeras etapas de la infancia y su vía de transmisión se da por la saliva. Además, la mayoría de adultos son seropositivos tanto para el tipo 6 y 7 y se tiene una reactivación frecuente en pacientes con trasplante y durante el embarazo. Finalmente, con el virus del herpes humano 8, esta se diferencia ya que no es tan ubicuo como los otros herpes virus y su distribución geográfica es variable, donde se tiene una mayor prevalencia en África subsahariana y la región del Mediterráneo. Además, la vía de transmisión corresponde a las secreciones bucales predominantemente, luego la vía sexual, la transmisión vertical y a través de la sangre, y la infección primaria usualmente asintomática. En esta parte comentaremos el mecanismo de replicación del virus a nivel celular.
Este va a empezar por la fusión del virus con la membrana celular a través del reconocimiento de ciertos receptores, los cuales serán distintos dependiendo del tipo de virus, como podemos observar en la tabla de la derecha. Asimismo, se tendrá el reconocimiento de correceptores que facilitarán el ingreso. Una vez dentro, la cápside se transportará hacia el núcleo, donde perderá su envoltura y el material genético se vinculará con el de la célula. Aquí es importante mencionar la formación de ciertas proteínas, empezando por las proteínas alfa o precoces inmediatas, las cuales se van a encargar de regular la transcripción y permitirán la expresión de otras proteínas, las cuales corresponderían a las proteínas beta. Las proteínas beta o proteínas precoces. Estas van a actuar como factores de transcripción o enzimas o fijadores de ADN y van a facilitar la expresión de las proteínas gamma o tardías, que van a expresar los componentes estructurales del virus. Entonces, posterior a ello se formarán las procápsides y asimismo se dará el ensamblaje, podemos ver aquí, la adquisición de proteínas a nivel del retículo endoplasmático, posteriormente la adquisición de la envoltura a través del aparato de Golgi y finalmente estas abandonarán la célula a través de exocitosis o lisis celular dependiendo del tipo de virus. Respecto a la fisiopatología, cuadro clínico y diagnóstico, este será distinto según el tipo de herpes virus que se trate. En este caso, podemos observar a los principales virus que afectan a los humanos y sus manifestaciones clínicas, haciendo una distinción tanto en infección primaria en personas sanas como en infección en pacientes inmunocomprometidos. Cada uno de esos puntos será explicado en diapositivas posteriores. Respecto al virus del herpes simple, tanto de tipo 1 y 2, podemos mencionar de forma general que van a infectar a células mucoepiteliales y van a establecer infecciones latentes en las neuronas. Respecto a la infección primaria, esta va a iniciarse en la piel lesionada o en la mucosa, ya que la piel intacta es resistente. Luego se dará la invasión a las terminaciones nerviosas locales y así se transportará hacia los ganglios de la raíz dorsal, donde se va a establecer la infección latente. En la infección latente, el virus se va a mantener sin replicarse, sin embargo puede darse el contagio. Y en la infección recurrente, el virus va a viajar hacia la piel a través de los nervios. Y esto se debe a ciertos factores, entre los cuales están la radiación UV, la fiebre, el estrés tanto emocional como físico, el consumo de ciertos alimentos, ya sean picantes o ácidos, menstruación, inmunosupresión, de diversas causas, entre otros. A nivel general, también podemos mencionar de que se va a presentar en las siguientes formas, tanto en lesiones bucofaringeas, queratoconjuntivitis, herpes genital, infecciones cutáneas, meningitis, encefalitis y herpes neonatal. Cabe resaltar que el de tipo 1 va a tener una mayor predilección por la infección orofaringea, mientras que el tipo 2 tiene una predilección por las infecciones genitales. Sin embargo, ambos pueden infectar y producir enfermedad latente en cualquier localización. En la imagen de la izquierda observamos síntomas y su progresión en días en respecto al herpes de tipo 2. En esta parte observamos de forma gráfica la presentación de la infección en diversas zonas del cuerpo. Empezando con las lesiones bucofaringeas, estas van a presentarse junto a fiebre, disfagia o gingivoestomatitis. Estas se van a mostrar a través de lesiones vesiculares transparentes, posteriormente ulcerosas. Y la infección recurrente generalmente se ubica en el borde del labio, siendo llamado este el herpes labial. Ahora, respecto al herpes genital, van a ubicarse lesiones vesiculoulcerosas que van a acompañarse de fiebre, disuria, linfadenopatía inguinal, entre otros síntomas, principalmente asociados al virus de herpes simple de tipo 2. Además de que las recidivas van a ser frecuentes y leves. Continuando con la queratoconjuntivitis, esta puede producir un cuadro grave y respecto a la queratitis va a limitarse frecuentemente a un solo ojo. Ahora, respecto al herpes neonatal, este puede adquirirse durante la gestación, el parto o posterior a este, siendo la forma más frecuente la infección por el contacto con el canal de parto. Además de que se está bastante asociado al herpes de tipo 2. Puede presentarse tanto con lesiones circunscritas a la piel, ojos y boca, encefalitis con o sin afectación cutánea circunscrita o la enfermedad diseminada de múltiples órganos. Otra presentación puede darse a través del panaviso herpético, que es frecuente en el personal de salud. Y otras manifestaciones están, por ejemplo, la meningitis o encefalitis cuando se da
infección a nivel del sistema nervioso central, y esta es más común por el herpes virus simple de tipo 1. Ahora, pasando al diagnóstico, tenemos distintas formas, por ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa PCR, el cultivo de virus, el cual es bastante frecuente, principalmente para la infección primaria y asintomáticos, en la citopatología, en donde se da la tinción de muestras obtenidas por raspado y se va a ver la presencia de células gigantes multinucleadas, y en la serología, el conteo de anticuerpos, ya sea por neutralización, inmunofluorescencia, enzimo, inmunoanálisis de absorción, entre otros. Respecto al virus de la varicela zoster, debemos mencionar dos enfermedades causadas por el mismo virus, la varicela y el herpes zóster. La varicela corresponde a un exantema vesicular de piel y mucosas, que es uno de los 5 exantemas infantiles clásicos, mientras que el herpes zóster se presenta en adultos o pacientes inmunocomprometidos, siendo principalmente una afección recurrente. Hablando de la fisiopatología, se va a dar el contagio por la vía respiratoria a través de gotas. Luego se va a dar la infección de los ganglios, formándose una viremia primaria. Posteriormente, la afección del sistema retículo endotelial, formando una viremia secundaria, la diseminación. Posteriormente, la afectación a nivel de la piel y la infección latente en las neuronas. Pasando al cuadro clínico, respecto a la varicela, esta se va a acompañar de síntomas como fiebre, y el exantema maculopapular que va a causar prurito. Este se va a distribuir principalmente en tronco y cabeza. Luego de unas 2 semanas van a formar vesículas denominadas gotas de rocío sobre pétalos de rosa. Luego se van a formar las pústulas y finalmente las costras. Cabe resaltar que el cuadro es mucho más leve en niños. Pasando al herpes zóster, este va a ser como una afección recurrente, distribuyéndose de forma de cinturón o faja, debido a que se limita a un dermatoma. Una complicación importante a nivel del herpes zóster es la neuralgia postherpética. En la imagen de la derecha podemos observar las distintas manifestaciones a nivel de síntomas de la viremia primaria y secundaria, la fiebre, en el transcurso de los días. Finalmente, respecto al diagnóstico, este puede darse a través de PCR o fluorescencia directa, donde el material puede ser obtenido por raspadura, por líquidos cefalorraquídeos, líquidos corporales y muestras de tejidos. Otra forma constituye la detección de anticuerpos, tanto por técnicas como análisis de inmunofluorescencia o ELISA. Sobre el virus de Epstein-Barr, vamos a tener que este causa distintas enfermedades, ya sea por una respuesta inmunitaria hiperactiva, como el caso de la mononucleosis infecciosa, o como la ausencia de respuesta inmunitaria efectiva en el caso de la enfermedad linfoproliferativa o la leucoplasia de células vellosas. Hablando sobre la fisiopatología, el contagio se va a dar a través de la saliva. La infección iniciará en la bucofaringe, donde se va a tener la infección de las células tanto epiteliales, las glándulas salivales y los linfocitos B, los cuales serán principales en la infección y esas van a difundirla en todo el organismo. Además, se va a tener la característica de que estas crecerán o se van a inmortalizar. Cabe resaltar la importancia de los linfocitos T para limitar la proliferación de las células infectadas y poder mantener la infección latente. Ahora, sobre el cuadro clínico, se tiene por ejemplo a la mononucleosis infecciosa, la cual se va a presentar con cefalea, fiebre, adenomegalia, esplenomegalia, fatiga o faringitis, con una duración de 2 a 4 semanas. Características de este es que generalmente es autolimitado, va a remitir espontáneamente y tiene ciertas complicaciones como se observan en el cuadro morado. Por otro lado, se tienen algunas otras manifestaciones asociadas, entre las cuales están el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo, la enfermedad linfoproliferativa o la leucoplasia vellosa oral. Ahora, hablando sobre el diagnóstico, este puede darse a través de la semiología, ya que se van a presentar síntomas como la cefalea leve, fatiga, fiebre. Principalmente como característica importante están las linfoadenopatías, esplenomegalia y la faringitis exudativa. Otros síntomas como la hepatitis y el exantema inducido por la ampicilina. En el cuadro de la izquierda podemos observar la progresión en días correspondiente a cada uno de estos síntomas. Otras formas de diagnóstico corresponden al hemograma completo, donde se observarán células hiperplásicas, así mismo como linfocitos atípicos, por ejemplo las células de Downey que corresponden a linfocitos T atípicos. También a nivel serológico se tienen los anticuerpos heterófilos y los anticuerpos específicos para el antígeno de Epstein-Barr.
Respecto al citomegalovirus, este es importante debido a que está incluido en el grupo TORCH. Podemos mencionar sobre su fisiopatología que ésta se adquiere a través de la sangre, tejidos, secreciones corporales. Provoca una infección productiva en las células epiteliales y otras, y establece su latencia en los linfocitos T y macrófagos principalmente. Además, es importante la inmunidad mediada por células, ya que mantiene la latencia y es necesaria para la curación, además de que contribuye a los síntomas. Por ello, el papel de los anticuerpos es más limitado. Además, se tiene que la supresión mediada por células permite la recurrencia y un cuadro más grave, y la característica de que constituyen infecciones subclínicas. Ahora, hablando sobre el cuadro clínico, este dependerá del estado inmunitario del paciente, teniendo en pacientes sanos una infección sintomática o subclínica generalizada similar a la mononucleosis infecciosa, como podemos ver en el cuadro verde, predominantemente asintomática que puede mostrarse como un síndrome de mononucleosis o post-transfusión, dependiendo del caso, afectando a ciertos órganos. Sin embargo, en los pacientes inmunocomprometidos, el cuadro es más grave y se tienen distintas zonas donde se verán afectadas, por ejemplo, los ojos, pulmones, tubo digestivo, sistema nervioso, entre otros. A nivel congénito, respecto a los neonatos o dependiendo en qué estado se da la infección, se va a tener que principalmente será grave, que va a contribuir en el desarrollo o provocando retraso mental. Además se acompaña de ictericia, hepatosplenomegalia, retinitis, entre otros. Esto puede causar la muerte del feto, asimismo afectándose el sistema nervioso central o el sistema retículo endotelial. Ahora, respecto al diagnóstico, se tiene como característica a nivel de la histología que se van a hallar células citomegálicas que contienen un cuerpo de inclusión intranuclear basófilo, dándole la apariencia de ojo de búho. Otros métodos constituyen la inmunofluorescencia o ELISA, el análisis serológico, el PCR o el cultivo. Continuando con el virus del herpes humano 6 y 7, estos van a causar el exantema súbito rociola. Sobre su fisiopatología, cabe resaltar que el virus del herpes humano 6 va a infectar a las células TSD4, estableciendo una infección latente en los linfocitos T y monocitos, y en células epiteliales de las glándulas salivales, pulmones y piel. Además, es importante que este tiene dos variantes, tanto A y B, y el exantema súbito se va a dar por la infección del virus del herpes humano 6B o el virus del herpes humano 7. Esta es posiblemente causada por la presencia de los linfocitos T infectados o la activación de hipersensibilidad retardada de los linfocitos T, el mismo que causa infecciones persistentes en las glándulas salivales. Sobre el cuadro clínico, cabe resaltar los siguientes puntos. Se va a tener la aparición rápida de fiebre elevada durante 3 a 4 días. Una erupción maculopapular morbiliforme que se va a extender desde el tronco hacia las extremidades y se puede ver asociada a enfermedad respiratoria y linfadenopatía. Como observamos en la imagen derecha y en la imagen superior, se observa el transcurso de los síntomas. Ahora, sobre el diagnóstico, este se da principalmente a través del análisis serológico, debido a la seroconversión, detectado tanto por la inmunofluorescencia indirecta o ELISA. La detección del herpes humano 7 en sangre es menos común que el 6, además del diagnóstico semiológico de los puntos tratados en el cuadro clínico. Finalmente, sobre el virus del herpes humano 8, este va a verse asociado al sarcoma de Kaposi y al linfoma de difusión primaria. En su fisiopatología cabe resaltar de que va a establecer una infección latente en los linfocitos B. La replicación se dará en el epitelio oral y estará presente en la saliva, y se puede dar dando la infección latente y lítica, siendo la latente la predominante. Este va a ser el agente etiológico tanto del sarcoma de Kaposi, del linfoma de difusión primaria, y está estrechamente relacionado con la enfermedad de Castleman multicéntrica. Respecto ahora al cuadro clínico, en la infección primaria tendremos que principalmente es asintomática, en el sarcoma de Kaposi con la presentación de lesiones cutáneas que comienzan de color violáceo y luego evolucionan a un color marrón debido a la deposición de hemosiderina, como se observan en las tres imágenes de la derecha. En efusión, en el linfoma de fusión primaria se va a tener que estas se dan cavidades corporales como la pleural, pericárdica, peritoneal, y la enfermedad de Castleman es una alteración linfoproliferativa asociada a fiebre, hepatosplenomegalia y linfadenopatía generalizada. En el diagnóstico tenemos distintas formas.
están la detección del ADN viral por PCR, el análisis serológico, el diagnóstico a través de la apariencia física de las lesiones cutáneas y la confirmación con biopsia, y asimismo, por el mismo método, son detectados el linfoma de difusión primaria y la enfermedad de Castleman. Como dato adicional, hay otro tipo de herpes virus que afecta a humanos, el cual es el herpes virus del simio o virus B. Este se transmite por las mordeduras de monos, el contacto con saliva o el contacto con tejido de estos animales, y su mortalidad es alta, del 60%. Los síntomas que incluyen están dolor, eritema y vesículas en el sitio de inoculación. Asimismo, es importante que causa una afectación neurológica. Por ejemplo, causa encefalopatía que puede ser mortal o dejar con alteraciones graves posteriores a la infección. En este artículo, cuyo título en español es Riesgo de herpes zóster en pacientes con psoriasis que reciben terapias sistémicas, un estudio de cohorte basado en la población a nivel nacional, nos mencionan que los pacientes con psoriasis tienen una mayor incidencia de herpes zóster. Aquí se evaluó la asociación del riesgo de herpes zóster con la administración de tratamientos sistémicos, por ejemplo, el etanercept, el adalimumab, el metotrexato junto a la aciatropina, la fototerapia y la citretina. Es importante este artículo debido a que nos menciona que estos tratamientos sistémicos contra la psoriasis y cuáles de estos pueden tener un menor riesgo de producir una infección por herpes zóster, la cual además es una complicación que se debe tener en cuenta al tratar con pacientes con psoriasis. Y a través de este artículo se puede tener un mayor criterio al poder escoger un tratamiento más efectivo para este grupo de pacientes. En esta primera pregunta nos mencionan de una paciente mujer de 25 años de edad con relaciones sexuales hace más o menos una semana, que acude por presentar lesiones en vulva, vesículas con ardor, dolor intenso, que luego evolucionan a úlceras, y nos preguntan por el diagnóstico. De las opciones están la A, granuloma inguinal, B, chancro, C, linfogranuloma venéreo, D, sífilis y E, herpes virus de tipo 2. En este caso, la respuesta vendría a ser herpes virus de tipo 2, debido a que nos mencionan lesiones en la vulva con presentación de vesículas con ardor, dolor intenso y que luego evolucionan a úlceras, siendo estas características del herpes virus de tipo 2, además de que este era el tipo que se presentaba con mayor predilección en la zona genital. En esta segunda pregunta nos mencionan el diagnóstico clínico de mononucleosis infecciosa, recordando que este es causado por el virus de Epstein-Barr, cuyos síntomas incluyen fiebre y opción A, faringitis adenomegalia, B, artralgias, C, faringitis visceromegalia, D, artralgias visceromegalia, E, adenomegalia visceromegalia. Respecto a esta pregunta, la opción sería la A, faringitis adenomegalia, recordando que los síntomas principales de la mononucleosis infecciosa incluyen fiebre, linfadenopatías adenomegalia, faringitis y esplenomegalia. Por otro lado, la visceromegalia se entiende como un aumento de tamaño de estructuras como el hígado, vaso, páncreas, riñones, entre otros. Por lo tanto, por una cuestión de precisión, tenemos la opción A que incluye adenomegalia. Estas son las referencias que se utilizaron para esta presentación. Muchas gracias por su atención.